Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de la lengua. En Santiago capítulo 3, el verso 3 hasta el 12, ahí especifica cuál es el problema de la lengua, ¿no? Un miembro que según la palabra de Dios es pequeño, pero vamos a ver qué es lo que pasa con él. Dice en el verso 1, hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y en el 2 dice a qué se refiere cuando dice no os hagáis maestros. Porque todos ofendemos muchas veces a ese aspecto específicamente. No es que esté mal ser maestro en sí, sino es en el hecho de, ajá, fallaste, ¿no? Y al rato el que te lo ha comentado también falla, ¿no? Porque como dice la palabra, todos fallamos. Es más, dice la palabra, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Es decir, perfecto, no habemos nadie, entonces está claro que eh, tenemos que tener cuidado con esto. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Aquí pone un ejemplo, ¿no? Mirad también las naves, aunque tan grandes y llenas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que lo gobierna quiere. Así, también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grandes bosques encienden un pequeño fuego. A veces con un pequeño fuego encendemos un gran bosque y con una pequeña palabra podemos encender la ira de muchas personas quizás. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, y inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ahí nos está diciendo las consecuencias. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de sed del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, y aquí está la clave, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal, dice que es la lengua. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa agua por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Y el verso 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aquí nos está el apóstol Santiago de que sí, es verdad que no podemos controlar 100% la lengua, pero tenemos que ser como ese timón, intentarla controlar lo máximo posible. Y si tenemos que decir algo, decirlo a la persona, pero indicándonos a nosotros mismos, oye, si a mí me podía haber pasado. Y antes de hablar, pensar, ¿no? Esto es muy importante. Y, eh, y hablar con él a solas, no a espaldas de la persona. Eso sería muy importante también, ese paso, ¿no? Eh, También la lengua puede ser medicina, dice la palabra de Dios. ¿eh? Es decir, depende de cómo la usemos. La podemos usar para este incendio o podemos usar para sanar, para aliviar a las personas, para decir no te preocupes, consolarlas, ¿no? Es decir, hay dos maneras, esto como un cuchillo, se puede usar mal o se puede usar bien, depende de cada uno de nosotros. ¿eh? Y uno demuestra de que verdaderamente tiene un crecimiento cuando estás dispuesto a pensar antes de hablar, hablar con él a solas, hablando, diciéndose a uno mismo que uno podía haber fallado, es decir, hacerlo con tacto, con respeto, con dignidad, todas estas cosas, estos ingredientes hacen un buen condimento en esa comida que queremos elaborar para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esa comida que sea de agrado a la otra persona, que lo que le estamos diciendo no sea como un cubo de basura para su organismo, para su ser, ¿no? Para su integridad, ¿no? La manera de hablar es muy importante. Eh, está claro que en ciertas maneras a veces Satanás, a veces las circunstancias, a veces la presión del día a día
quizás en un momento dado nos puede pasar, pero tenemos que estar siempre pensando antes de hablar, siempre pensar antes de hablar. Y claro, puede suceder, pero intentar que suceda lo menos posible y sobre todo luego ir y pedir perdón, ¿no? Cuando hemos ofendido quizás a alguien. Eh, entonces es eso, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Según metamos la palabra de Dios, la manera de actuar y de hablar a las personas, así estaremos bendiciendo a Dios y bendiciendo al hermano o hermana y nos estamos bendiciendo a nosotros mismos. Cuando nuestra habla sí que es apropiada de nuestra imagen de Dios, la imagen de Dios que tiene en cuanto a uno de nosotros, ¿eh? Una cosa es algo esporádico y que vayamos y pedimos perdón, pero otra cosa es y voy a ver si le hago más daño y voy a ver si le digo esto y voy a ver si le digo lo más allá y voy a ver si me hago maestro diciéndole que eso no se debe hacer. Sí, debemos de corregir, pero siempre, siempre con amor. Esta es la enseñanza que nos manda el Señor. Dice, pon guarda mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Tenemos que pensar, ¿no? Que pedirle a Dios que guarde nuestro hablar, que sea siempre con respeto, con dignidad, porque estaremos haciendo algo apropiado de la palabra de Dios, estaremos haciendo algo apropiado para Cristo, para nosotros y para los demás. Que dejemos este pensamiento, quiero dejaros en esta tarde este pensamiento, que pensemos y reflexionemos en ese pequeño órgano, ¿no? Que es la lengua, sin embargo a veces hace tanto daño, ¿no? Que tengamos esos parámetros bien analizados, ¿no? De pensar antes de hablar, de ponernos nosotros en primer lugar, que nos podía haber pasado nosotros, de guardar la ira hasta el momento adecuado, contar hasta 100, como digo yo, de hablar a solas con el hermano, oye, me ha parecido mal, e intentar llegar a una conciliación, a una armonía, a un amor cristiano, y en eso nos edificaremos los unos a los otros. Que tengáis buena tarde.